buenos días. Este hermoso domingo 8 de marzo del año 2026. Vamos a dar principio con nuestro curso de discipulado. Yo quiero invitarles a que inclinen su rostro. Sí, vamos a orar. Niños atrás. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos delante de tu hermosa presencia. Te damos muchas gracias, Padre bendito, por la vida, Señor, que nos regalas, Señor, en este día, Señor, por la salud, por el ánimo que pones en nuestros corazones, Padre bendito, de buscarte, Señor. Espíritu Santo, nos ponemos en tus preciosas manos. Muévete en nuestras vidas, Señor, no solamente en la mía, sino en cada una de las personas, Señor, que ha de estar escuchando, Señor, esta enseñanza. Yo los pongo en tus preciosas manos, Señor, para que abra, Señor bendito, su mente, Señor, su entendimiento, Padre bendito, y su corazón, Señor, para poder entender y atesorar, Señor, las verdades tuyas, Padre bendito. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo. En tus manos ponemos, Señor, esta plática que hemos de tener, Señor, con las personas aquí presentes, Señor, y con las personas que nos estén mirando, Señor, a través de esta transmisión. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre bendito. Amén. Recuerden que estamos hablando, el tema que estamos llevando es el discipulado. Estamos viendo varios temas, pero el principal propósito por el cual Jesús tomó a las personas y las discipuló fue para restaurar las vidas de cada uno de ellos, restaurarlas, ¿sí? Cada una de las vidas de las personas con que Jesús se encontró estaban destruidas. Ellos vivían una vida cotidiana, ¿verdad? De trabajo, pero de lucha, de dolor, de sufrimiento, de conflictos, ¿sí? Y entonces quiero pensar que los discípulos, Pedro, Juan, Bernabé, todas estas personas que caminaron con Jesús, ya también tenían la misma mentalidad que se tiene hoy en día. Hay que cambiar. Y si lo han logrado tampoco. Este cambio solamente se puede lograr por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, estamos hablando en el tema de, tú no creaste tu personalidad, te la crearon, ¿sí? Cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Pensamos que nosotros mismos nos fuimos formando y que la manera de ser que tenemos fue porque nosotros lo aprendimos en la vida, y no es cierto. La manera de vivir que nosotros tenemos son actitudes que fueron sembradas, ¿verdad?, desde antes de que nosotros naciéramos. Cada ser humano que, ¿sí?, dice que es la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y si nosotros analizamos esto, ¿sí?, yo soy una generación, mi padre es otra generación, mi abuelo es otra generación y mi bisabuelo es otra generación, ¿sí? Desde el bisabuelo para acá, ¿sí?, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos, ¿sí? De acuerdo a la Biblia, porque está escrito en Éxodo capítulo 20, ¿sí?, que los padres o las personas que no obedecieran a Dios, ¿sí?, los mandamientos que él estaba dando, porque estamos hablando ahí de los 10 mandamientos, ¿sí? Y el primero fue, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, porque yo soy un Dios celoso, dice el Señor. Yo castigaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no me obedecen. Entonces ahí nos damos cuenta cómo desde nuestro bisabuelo fueron cooperando ellos para que todas las maldades que ellos estuvieron cometiendo se fueran heredando, transmitiendo, ¿sí? Y a eso se le llaman maldiciones generacionales, ¿sí? Y esas maldiciones generacionales, dice, se convierten en iniquidad. La Biblia nos habla también constantemente acerca de la iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? Dice que es una iniquidad, es un pecado no arrepentido. Y nuestros abuelos, quiero pensar, o bisabuelos, que en aquel entonces habría evangelio, no lo sabemos. ¿Conocieron algo de las cosas de Dios? No lo sabemos, pero, por ejemplo, yo sí estoy consciente, por ejemplo, ¿es tu bisabuelo, Eli, el que, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decían? Lilo, ¿sí? Estamos hablando de los 35, de los 40, de los años 40, 1940. Llegó más, menos, de los 50. Pero el evangelio tal vez no tenga un siglo de haber llegado aquí a México, ¿sí?
Y el evangelio se vino extendiendo desde Europa para, sí, bueno, se vino extendiendo desde el Medio Oriente, sí, pasa para Europa y viene para a repartirse a diferentes partes del mundo, sí. Entonces, el asunto es que ellos no escucharon de Dios, sí, no se arrepintieron y las maldiciones fueron, sí, transfiriéndose, sí. Entonces, estoy haciendo un recuento de lo que estamos viendo, porque el tema que estamos viendo ahorita es, tú no creaste tu personalidad, te la crearon. Tú no creaste tu personalidad. O sea, la manera de ser que tú dices, soy así, ¿verdad? Es porque yo he aprendido así. No, ¿sí? Desafortunadamente tú desconoces el trasfondo espiritual, ¿sí? En el que estamos nosotros y que solamente tú estás viviendo las consecuencias de todas las cosas de nuestro pasado. Dice, ¿cómo se va formando la personalidad de una persona? Personalidad que de repente nos sorprende cuánta maldad exterioriza. ¿Cierto o no es cierto? O sea, nosotros vemos a las personas, ¿sí? Y como que de repente te saludan, amable, pero de repente tú escuchaste que esa persona hizo algo que dice, ¿cómo? No se explica. ¿Sí? Si yo lo miraba que era tan bueno, que era tan buena, ¿sí? ¿Por qué está haciendo estas cosas? ¿Sí? Dice, desconocen que son víctimas de las herencias generacionales y de la forma en que nos concibieron y nos crearon, ¿sí? Porque no solamente la maldad que estamos cargando es la de nuestras generaciones pasadas, sino también en la forma en que nos engendraron. ¿Cómo fuimos engendrados? Eso lo vamos a estar analizando un poquito más adelante. Dice, para poder entender esto, dice, o sea, todas estas cosas malas que de repente estamos analizando un poquito, la Biblia nos enseña que para esto vino Jesús, ¿sí? Y está un versículo en San Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Son dos citas que tengo para que nos demos cuenta de que todas estas situaciones malas que estamos enfrentando, que estamos viviendo, ¿sí? Tienen solución, ¿sí? No podemos permanecer, bueno, vamos a permanecer si nosotros queremos, ¿sí? Porque, por ejemplo, cada una de las personas que nos están escuchando en la transmisión, cada una de las personas que están escuchando aquí, están encontrando soluciones para dejar de estar viviendo esa vida dolorosa, esa vida de dolor, de aflicción, de necesidad, ¿sí? De tristeza, por medio de la palabra del Señor, ¿sí? O sea, toda esta personalidad deformada que estamos viendo, está el versículo, primera de Juan capítulo 3, versículo 8. En la Biblia, versión libre, la voy a leer. Dice, pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo. Escuchen esto. O sea, la personalidad no restaurada, ¿a qué se dedica? ¿A hacer lo bueno? ¿A hacer lo malo? ¿Sí? Y dice, pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. ¿Sí? ¿Saben cuándo fue creado el diablo? No tenemos fecha, pero la Biblia nos enseña que cuando este personaje fue creado, no fue creado como el diablo, no fue creado como Satanás, no fue creado como Lucifer, fue creado como luz bella, como algo hermosísimo que Dios había creado. Dice que cuando fue creado esta luz bella, fueron creados los instrumentos musicales, de tal manera que este hombre dice que en su andar, en su mover, como que fluía de él una música, ¿sí? Que adoraba y exaltaba a Dios. Estuvo tan cerca de Dios este ser que creyó que él podía sentarse en el trono de Dios, ¿sí? ¿Cómo se llama eso cuando alguien dice yo quiero sentarme ahí? Se llama traición, ¿sí? Y Dios se dio cuenta de las intenciones que él tenía, porque él estaba hablando con los ángeles y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Mira, pues yo tengo toda la oportunidad de estarme sentando ahí también, porque mira la relación que yo tengo con Dios. Y dijo, no. Así como nosotros estamos conociendo que la imagen y semejanza de Dios es parecernos a Dios, no significa que seamos dioses, ¿sí? Pero significa que en la creación que Dios hizo en nuestras vidas, sí, nos dotó de cualidades y actitudes y características que Él tiene.
para que nosotros las ejerzamos, ¿sí? Entonces, el diablo dice, peca desde que Dios lo creó, desde que Dios creó al mundo. Dice, por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. La humanidad es víctima de toda la maldad que estamos practicando. Y todo esto no viene solamente desde nuestros bisabuelos. Todo esto viene desde Génesis capítulo 3, a donde los primeros 2 seres humanos que fueron creados desobedecieron a Dios. ¿Hay personas aquí o no hay personas? Estoy hablando solo porque desobedecieron, ¿sí? Y por consecuencia de eso vino, ¿sí?, el sufrimiento. Ahora, yo quiero que analicemos esto un poquito. Usted está aquí sentadito, vive una vida feliz, vive una vida agradable, vive una vida que dice, ay, wow, esta vida qué rica, qué hermosa, ¿sí? O está sufriendo, o hay dolor, o hay tristeza, o hay angustia. ¿Por qué? ¿Por qué empezó a sufrir Adán y Eva? ¿Por qué sufre el ser humano hoy en día? Por la desobediencia. Porque el gran problema, mire, que Dios se daba cuenta que la gente escuchaba, lo oía y decía, ay, qué bonito habla, ay, qué bueno que Dios quiere esto para mí. Pero al mismo tiempo se daba cuenta que les gustaba escuchar, pero no les gustaba obedecer. Él dijo, nos lo recordó por medio del apóstol Santiago, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque siendo solamente oidores, pues van a seguir con el mismo sufrimiento, con el mismo dolor, con la misma angustia. Y no importa cuánto tiempo tú tengas viniendo a una iglesia, y no importa cuánto tiempo tú tengas de haber conocido a Jesús, si no estás obedeciendo lo que se te está compartiendo, es en vano todo. De verdad, esfuérzate por obedecer y tú vas a ver también los resultados que tienes en tu vida, ¿sí? Y mire, está el otro versículo también de Lucas 4:18. Esta la leo en la Reina Valera. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea, estos versículos nos enseñan que hay solución para la vida más desgraciada que pueda usted conocer o que puede estar viviendo en la tierra. Hay solución. Si usted presta su oído y usted presta su corazón para hacer lo que Dios nos está diciendo. Pero si usted quiere seguir siendo sabio en su propia opinión, es muy libre de hacerlo también. Pero no esté renegando de decir, pero ¿por qué las cosas no cambian? ¿Por qué las cosas siguen así? Porque simple y sencillamente no quieres obedecer. Quieres seguir haciendo las cosas a tu manera, ¿sí? Entonces, dice, para que nosotros nos demos cuenta la secuencia de la restauración de nuestra vida, necesitamos saber cómo estamos formados, cómo está creado el ser humano. Y recuerden que lo estamos viendo en las predicaciones, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nos dimos cuenta que Dios es un ser tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que cuando creó al ser humano, lo creó tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Así somos creados. Dice, lo primero que necesitamos saber es cómo está formado el ser humano. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Somos seres tripartitos. Usted solamente ve a una persona, pero dentro de esa persona hay una alma y hay un espíritu. ¿Sí? Dice, el cuerpo está formado en 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Dice, pero necesitamos saber cómo está distribuido este cuerpo. ¿Sí? Dice que el cuerpo es el depósito del espíritu y del alma. Todo ser humano es tripartito, está formado en 3 partes. Cada parte tiene una función y un destino. El cuerpo, el alma y el espíritu tienen una función en el ser humano, pero al mismo tiempo tienen un destino. Que si yo le preguntara a algunos de ustedes, dígame cuál es la función del ser, del espíritu, del alma y del cuerpo. La Biblia no los dice, ¿sí? Para que nosotros no estemos adivinando o piensen que, oye,
Como que esas enseñanzas están medias extrañas, ¿no? Como que esto no lo habíamos estado escuchando dentro del evangelio, dentro del cristianismo por mucho tiempo, claro. Por eso el cristianismo está como está en este tiempo, porque no hemos buscado al Señor con entendimiento, ¿sí? Entonces dice, ¿cuáles son las funciones de este ser tripartito? Dice, el cuerpo es el depósito y portador del alma y del espíritu. ¿Cuál es la función del cuerpo? Recuerden, les estoy hablando, cada parte tiene una función y un destino. ¿Cuál es la función del cuerpo? Portar el alma y el espíritu. Dentro de nosotros está el alma y el espíritu, ¿sí? El cuerpo es portador del espíritu. El alma, su función es una fuente de emociones y sentimientos. Sí, escúchenlo, si está apuntando. El alma es la fuente de emociones y sentimientos que se demuestran con actitudes. Quiero poner un ejemplo en esto, ¿sí? Yo sé que usted ha escuchado, ¿sí?, esta frase que dicen, cuando ven a personas así muy extrovertidas, le dicen a la persona como que eres muy exagerada, muy emocionalista, ¿sí? Muy extrovertida. ¿Sí han escuchado esos comentarios? Que sean muy movidas y son emociones. Pero muchas veces esa emoción, esa actividad que está teniendo, ¿sí?, no es porque la persona sea así, ¿sí?, sino que hay algo dentro de ella que la hace ser de esa manera, ¿sí? Y aquí estamos hablando de cómo es que el alma se viene enfermando por las herencias generacionales, ¿sí?, por la forma en que nos concibieron y por la forma en que nos criaron. Son tres fuentes de la mala formación de la personalidad, ¿sí? Pero esa mala formación, vimos 2 versículos ahorita que tienen solución. Para eso vino Jesucristo, para arreglar todo esto que el diablo había hecho en el ser humano y para restaurar a las personas, ¿sí? Dice, también le dicen a las personas, ¿sí? Estoy poniendo ejemplos de las emociones, ¿sí?, y sentimientos. También esta frase dice, es que tú no tienes sentimientos. ¿Qué actitud muestra para que le digan tú no tienes sentimientos? ¿Sí? No tiene sentimientos porque es una persona de un carácter duro. ¿Sí han visto? Como que son de cemento, como que son de hierro, ¿sí? Y nada les está moviendo para nada, ¿sí? Es una persona indolente y carece de compasión, ¿sí? Eso es es una emoción, ¿sí?, y un sentimiento creado. ¿Por qué esta persona es así de dura? ¿Por qué es sin sentimientos? ¿Por qué no tiene compasión? Ve que alguien se cayó, pues que se caiga y ahí nos vemos. Ve que está pasando algo, sí. Jesús no era así, ¿verdad? Y Jesús vino a mostrarnos cómo deberíamos ser nosotros, ¿sí? Entonces, estamos viendo cómo se está formando la personalidad de la persona. Y la persona actúa de esa manera, actúa de una manera mala inconscientemente muchas veces, pero actúa de esa manera porque está siendo víctima de las herencias y de nuestra formación que hemos tenido. Dice, pero esta manera de ser no la creamos nosotros, no las crearon. Nosotros solo vivimos nuestra vida, las malas y duras consecuencias de esta formación. Y quiero poner tantito, yo aquí me voy a meter, yo no voy a meter absolutamente a nadie. Y yo tuve la oportunidad de poder hablar esto con mi madre, porque cuando yo ya vine al conocimiento de Dios, de las cosas de Dios, ¿sí?, yo vine analizando por qué yo fui tan desastroso en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, y no puedo decir y en mi madurez porque era una persona ya con una edad que debería ser maduro y actuaba como una persona que no tenía entendimiento. Y yo me recuerdo esto, o sea, cómo te formaron, ¿sí? Fui criado entre 4 mujeres, 5 mujeres, 6 mujeres, ¿sí? Un hermano que tuve, nunca viví con él. Y siempre fui el consentido, el caprichoso, el que podía hacer muchas cosas indebidas, pero que yo tenía ayuda de mi mamá y de mis hermanas, ¿sí? ¿Ustedes creen que esa era una buena formación? Y eso me trajo consecuencias a mi vida. Eso es lo que yo quiero que entendamos.
Y que desafortunadamente no creo que yo sea la única persona que ha vivido de esta manera. Porque ha habido personas que han vivido abandonadas por completo, sin mamá y sin papá. ¿Y cuál es la conducta de esas personas? Nosotros nomás vemos esas malas actitudes, vemos la mala personalidad de esta persona, pero desconocemos el trasfondo que hay detrás de ellos. Y aquí Dios nos lo está recordando, ¿sí? Que por ejemplo yo traigo herencias generacionales, 3 herencias generacionales, y luego cuando yo fui engendrado, pues yo no fui engendrado en un matrimonio bien formado. Yo fui producto de una fornicación de mi madre, ¿sí? Entonces, el hijo es nacido de fornicación. ¿Trae bendición? ¿Trae bendición? Atrevámonos a contestar esto, porque nos cuesta trabajo reconocer la verdad. ¿Cierto o no es cierto? ¿El hijo nacido de fornicación trae bendición en su vida? La Biblia dice que ningún fornicario va a heredar el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Y cuántos de los que estamos aquí somos seres humanos que hemos nacido, pero no nacimos de un matrimonio bien formado, de un matrimonio comprometido, de un matrimonio que se amaba, de un matrimonio? No. La mayoría de las personas que estamos poblando en la tierra somos producto de un deseo de las personas que nos engendraron. De un deseo, ¿sí? Ahora digo, qué bendición, escuchen esto, qué bendición para los niños que ahora están haciendo en matrimonios cristianos, pero cristianos, no que se digan cristianos, porque los que se dicen cristianos, ¿verdad? Están aquí en la iglesia por un tiempo y al rato sus hijos están allá afuera, en el mundo, haciendo todas las barbaridades, ¿sí? ¿En dónde estaba la fuente de esa maldad de esos niños? En la escuela, hermanos, los profesores, el gobierno, hermano, todos ellos son culpables de que mis hijos así. ¿Es verdad? ¿Quiénes son los culpables? Los padres, a pesar de que están en la iglesia, ¿sí? Los niños pequeñitos, pues porque no tienen voluntad, vámonos a la iglesia y vienen. Pero ¿qué es lo que están viendo en casa? ¿Qué es lo que viven en casa? De tal manera que al rato rechazan la iglesia. Ay, no, es que en esa iglesia se habla muy fuerte, son muy duros, son muy exagerados. Mentira. Buscamos excusas, buscamos culpables, cuando los culpables somos nosotros. Porque digo, qué bendición. Y yo se lo puedo decir, digo, porque mi hijo va a cumplir 40 años y nunca lo he visto con un cigarro, nunca lo he estado oliendo alcohol, cuando yo era como un gusano de alcohol. Pero vine a Cristo y sé que el alcohol no es bueno, entonces eso no se lo debo de estar enseñando a mis hijos. Sí, vamos entendiendo cómo está siendo formada nuestra personalidad. Y es una personalidad que Jesucristo está interesado en transformarla. Pero siempre y cuando te prestes, que no te estés enojando por lo que estás escuchando. Porque yo luego veo las caras que de repente se ponen así pálidas, rojas y como que quisieran venir y decir, cállate ya, por favor. No, recibe lo que Dios tiene para ti. De verdad, tu vida va a cambiar, ¿sí? Dios ha cambiado la vida de miles y miles de personas que han prestado su mente y su corazón a Dios. Su mente para entender la voluntad de Dios y su corazón para agradecerle a Dios lo que les quiere hacer por nosotros. ¿Sí? Sí. Entonces, de esta manera, pero esta manera de ser no la creamos nosotros, nos las crearon. Nosotros solamente vivimos las malas y duras consecuencias de nuestra vida. Dice, es una pregunta. Cuando vino Jesús, ¿qué parte del ser humano fue lo que tocó? ¿El cuerpo? ¿El alma? ¿El espíritu? Porque a pesar de que las personas están vivas, ¿sí? Es la vida natural con la que las personas viven, desconectadas por completo de Dios. Son producto de Génesis 3, ¿sí? Que había maldición sobre toda la humanidad que iba a estar naciendo por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, ¿sí? Y entonces Dios le había dicho a Adán y a Eva, no toques ni comas del árbol que te estoy diciendo, que no lo hagas, ¿sí? ¿Obedecieron? No. Porque si tú tocaras de ese árbol, dice, ciertamente morirás. Y para nosotros, de antemano, en el ámbito natural, una persona que muere es una persona que deja de respirar y la sepultan. ¿Cierto o no es cierto? Pero para Dios no es así. Porque cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, si tú me desobedeces, vas a morir. Pero no murieron naturalmente, no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Y Adán y Eva procrearon sus hijos espiritualmente o naturalmente. Natural, en el ámbito natural. Y todo ser humano, rico, pobre, alto, ya lo hablamos esto la vez pasada, ¿sí? Nacemos, pero nacemos, dice,
desconectados de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Y usted dice, bueno, pero ¿a poco yo pequé? No, pero tus padres. Y por causa de tus padres viene culpa sobre ti. Y no solamente sobre ti, sobre tus hijos. Y no solo sobre tus hijos, sobre tus nietos. ¿Sí entendemos esto? Yo fui víctima de mi bisabuelo, de mi abuelo y de mi padre. Pero mi hijo ya no tuvo que vivir las consecuencias porque se cortaron en Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo tienes en Cristo Jesús y no se han cortado las maldiciones generacionales? ¿Cuánto tiempo tienes en Cristo Jesús y no se ve la restauración de tu personalidad? Sigues siendo la misma persona, chismosa, argüendera, peleonera, ¿sí? Inconforme, que te gusta que las cosas sean a tu manera, ¿sí? Porque piensas que te quieren manipular aquí en la iglesia, pero no es cierto. Es Dios quien quiere cambiar tu vida, pero que tú no la prestas. Yo quiero que escuchen esto. Cuando yo escuché estas enseñanzas de mi pastor, yo me removía como chinicuil en el comal, porque me decía, y no van a creer que yo tomé la decisión de decir, no regreso. Mi esposa sí se fue y dice, pues ahí te quédate, tú sabes lo que hace. Y dije, no, mire, el tremendo religioso busca excusas. No, yo voy a ver predicaciones aquí en la televisión. Y le cambiaba la predicación y me ponía a ver un programa y luego le volvía a la predicación otro ratito. Pero en esa ocasión que yo tomé esa decisión, yo les he recomendado ese video que ustedes lo puedan ver, ¿sí? El discipulado radical y verdadero de Josué Irión se llama el predicador. Está en la internet, yo lo he visto todavía. Me recuerdo cuando hacía mis berrinches de gente inmadura en la iglesia. Y dije, ya no voy más. Me quedo en la casa y me pongo a escuchar ya el Espíritu Santo tenía preparado ese mensaje que yo tenía que escuchar, a donde todavía este hombre me hizo sentir peor que como me hacía sentir mi pastor. Pero me levanté y me fui. Y mire qué irónico el pastor, man, porque yo fui a decirle, man, o sea, pastor, quiero pedirle perdón. ¿Por qué? Dice, que yo sepa no me has ofendido. Así me dijo. No, pero es que yo sí me sentí ofendido por las predicaciones que usted daba y sentía que eran todas para mí y sé que no es usted, sino es que es Dios hablando a mi persona, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros tenemos esa actitud, escuche, si yo hubiera tomado esa decisión de ya no regresar porque no me gusta cómo me están hablando, pues mi vida se hubiera perdido. ¿Cómo le agradezco a este hombre? Dos hombres, y fueron los dos, uno del Salvador y uno de Guatemala. El del Salvador fue el que se atrevió a hablarme de Cristo, a decirme que había alguien que podía cambiar mi vida. Y yo pensé que me iba a presentar a una bruja, a un brujo para que me dieran mis limpias y yo pudiera cambiar. Pero cuando me dijo que Jesucristo, dije, ¿cómo cree? Me dijo, sí, si tú crees en Jesús, Él cambia tu vida. Pues yo he creído siempre, le digo, ¿verdad? Porque me está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, dice, de Él te estoy hablando. Pero yo conocía al Jesucristo de la religión, al que tengo conocimiento de Él, así como dijo ¿qué personaje de la Biblia? De oídas te conocía, ¿sí? De oídas lo conocía, pero no como lo conozco ahora. Que lo que Él habla y lo que Él dice es verdad. Y que Él vino a ayudarnos para cambiar nuestras vidas. Y verdaderamente Cristo cambió mi vida, ¿sí? Entonces, dice, lo primero que toca Jesús en nosotros es el Espíritu. Cuando vino Jesús, esta parte del ser humano fue la que vino a sanar para ser transformada como al principio. Estamos hablando del alma. Cuando vino Jesús, esta parte del ser humano, que es el alma, fue la que vino a sanar para ser transformados como al principio que fue creada. Recuerden que la perfección, ¿en dónde la vemos en la Biblia? En toda la Biblia, solamente en 2 capítulos de la Biblia. Y Génesis 2, la perfección. Y dice que vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y cómo lo vio? Hermoso. El ser humano, Adán, Eva, eran hermosos. Y se deformaron cuando desobedecieron. Ahora, nosotros también somos hermosos, pero deformados también. Y volvemos a tomar esa hermosura cuando venimos a Jesús, en la transformación. Ya vimos que el cuerpo, ¿sí? Su función del cuerpo es depositar el alma y el espíritu. Y ya vimos que el alma produce, ¿qué dijimos? Emociones y sentimientos que se muestran en características, ¿sí? Ahora, el espíritu. Dice, el espíritu es la tercera parte de nuestro ser y su función
es convertirnos en seres espirituales. Tiene una función, porque escuche esto, solamente es por medio del espíritu del hombre con el que Dios se puede comunicar. No se comunica con el alma. Él no se comunica con el cuerpo, se comunica con el espíritu, ¿sí? Y esa es la función. Y mire, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 14, nos los está diciendo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu, ¿sí? Aquí está hablando el apóstol Pablo a los corintios y les está diciendo, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios, ¿sí?, preparó para nosotros. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu. Porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El espíritu del hombre. Dice, pero, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Escuchen esto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice la Biblia, yo sé los planes que tengo para ti, hijo. ¿Qué planes tengo? ¿Qué planes tiene Dios para nosotros? De bien y no de mal, ¿sí? Bueno, pero eso es lo que Dios da. Pero también está un espíritu en el mundo. ¿Es el espíritu de Dios? Es el espíritu del diablo. Y ese también habla y te dice, te va a ir bien. No tienes que ir a esa iglesia. No, acá afuera, échale ganas, verás cómo las cosas te van a solucionar. Y te das cuenta que le estás echando ganas, y todas las ganas del mundo, hasta agotar tu cuerpo, y al final terminas cansado, agobiado, entristecido, enojado, porque ese espíritu del mundo no ayuda para bien. El único que puede ayudarte para bien es el espíritu de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Yo no sé si usted nota ahí en el versículo 12 que y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, y está escrito con minúscula, ¿sí? El inicio de esta palabra está escrita con minúscula, pero dice, sino el espíritu de Dios, y ahí viene la mayúscula, ¿sí? Que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, ¿cuál es la función del espíritu que depositó Dios en nosotros? Convertirnos en seres espirituales, comunicándonos con Dios, que es espíritu. Esa es la función. Sí, ahora vamos a ver el destino de cada parte de nuestro ser también. Necesitamos conocerlo, ¿sí? Porque todos dicen que van al cielo. ¿Cierto o no es cierto? Él, me voy con él. Yo no me voy con él. Bueno, vamos a ver si la Biblia te está dando el pase o no, ¿sí? Destino de nuestro ser tripartito, cuerpo y espíritu. Fíjense nada más, vamos a ver a dónde va el cuerpo y a dónde va el espíritu, ¿sí? Eclesiastés 12, del 1, el versículo 1 y el 7 nada más, ¿sí? Porque del versículo 1 al 6 se está hablando lo mismo que te está diciendo en el versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y dice, y el versículo 7 dice, acuérdate de tu Creador antes de que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, cuando cualquier persona, escuchen esto, sicario, multiasesino, de lo que tú me quieras nombrar, pero es un ser humano. Cuando él deja de existir, ¿a dónde va su cuerpo? A la tierra de donde fue tomado. ¿Y su espíritu a dónde va? A Dios que lo dio, ¿sí? Pero falta la otra parte. Pero mire, antes de pasar a la otra parte, quiero leerle esta misma escritura en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Eclesiastés 12, 1 y 7. El versículo 1 dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no me es agradable. Esa es la Nueva Traducción Viviente.
Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, yo quiero que entienda esto, hermano. Está también, ahorita aquí en Tesalonicenses, vamos a estar viendo, ¿sí? ¿Qué pasa con el alma? ¿Sí? ¿Qué pasa con el alma? ¿Cuál es su destino? ¿Sí? Ya vimos que el destino del espíritu y del cuerpo lo tiene claro. ¿A dónde va? Al polvo de donde fue tomado. ¿Sí? Es pura materia. ¿Sí? Lo importante es el alma y el espíritu que estaba en esa materia. A ese vuelve al polvo. Ahorita dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sí? Él es el dueño de los espíritus porque Él es el que dio el soplo de vida, de aliento a nosotros. El alma, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Sí? Pero en otras versiones, ¿qué cree que dice este versículo? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto. ¿Sí? Recuerden esto. Dios dijo, si me desobedeces, vas a morir. ¿Murió? Naturalmente no murió, pero espiritualmente sí. Entonces, la muerte no es una muerte natural, ¿sí? Porque dice que aquí estamos hablando del alma, ¿sí? El alma deja de sentir cualquier emoción, cualquier sentimiento. Allí por más que tú le reces, por más que tú le lleves flores, las flores son en vida, por favor, hermanos, hermanas, las flores son en vida. ¿Para qué llevas flores cuando ya aquella persona no te lo ve? ¿Para qué vas a desgarrarte el gañote, verdad? Allí en la caja y no le desgarraste en la boca para decirle te quiero, mamá, mamá, te amo, hermano, te quiero. ¿Cierto o no es cierto? Ya no se siente. El alma está durmiendo y va a ser despertada para ir al tribunal de Cristo, dice la hermana Eli, que nos habla mucho, ¿verdad? Al tribunal de Cristo a presentar si fuiste verdadero o fuiste. Así está. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, la muerte, hermanos, hermanas, no es el final, es un trámite de nuestro ser. La muerte, lo que nosotros le llamamos se murió. Ay, ya no lo voy a ver. Dice la Biblia que sí vamos a poder volver a vernos. Eso no lo digo yo, lo dice Dios. Y que cuando Él nos dé la oportunidad de comprobarnos, ¿sí? Porque eso lo va a hacer solamente para corroborar que lo que Él había dicho es verdad. De que el día que tú dejaste esta tierra, ¿sí? Y dices, ya no volviste a ver a tu mamá, a tu papá, Dios te va a permitir que lo veas. Después les traigo el versículo. Pero después de ahí dice que pasará su mano y tú serás un nuevo ser. Ya no conocerás a Panchita más, Betty. Ya no conocería a Juanita. Ya no conocería a Rodrigo. Ya no conoceré a mi familia, a mi hermana Anita. Pero si morimos en Cristo, los vamos a ver. Si no morimos en Cristo, no los vamos a ver. Eso nos tiene que quedar claro, ¿sí? Yo quiero pensar esto, yo me lo imagino, pues Dios es amor y Él tiene tantas cosas. Yo no creo que si la persona no tuvo la oportunidad de escuchar de Él y de conocerlo, Dios va a hacer algo ahí. Yo así lo creo, pero a donde Dios no le agrada nada, por eso dice, yo quiero que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Cierto o no le he dicho? No quiero que me prometas y no cumplas. ¿Cierto que no? Sí, entonces a Él sí le molesta que si ya le conoces y no le quieres obedecer, pues entonces, ¿a dónde nos hacemos? Dice, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo los va a traer? Van a despertar. Por lo cual les decimos esto en palabra, versículo 15, del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a despertar y van a resucitar. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo ven? ¿Sí, ya conocieron? Sí. ¿Sí con la función de nuestro ser?